Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este viernes 25 de agosto del año 2023. El tema de la videoconferencia del día de hoy lleva por título Trastornos de conducta alimentaria, lo que el pediatra debe saber. Y va a ser impartida por la académica doctora Cipatli Ayuso del Valle. La doctora Ayuso es médico pediatra, pertenece a la Academia Mexicana de Pediatría, es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, es máster en nutrición y psicoanálisis en adolescentes. También hizo alta especialidad en trastornos de conducta alimentaria por la Universidad de San Diego en California, Estados Unidos. Es miembro de la Academia de Desórdenes de la Alimentación y es directora de la Clínica de Adolescentes del Tecnológico del Tec Salud. Trabaja en el Hospital Zambrano Elión de Monterrey, Nuevo León, y es para mí un gusto cederle los micrófonos a la doctora Ayuso. Bienvenida y el micrófono es suyo, doctora. Muchas gracias y muchas gracias a los que se tomaron un espacio el viernes por la noche para poder aprender de este tema que cada vez es más relevante para nuestra comunidad. Y si bien el tema es lo que el pediatra debe saber, obviamente esto también va dirigido para cualquier médico que pueda ver pacientes con sospecha de trastornos de conducta alimentaria. Y sin más, quiero enseñarles en la siguiente diapositiva que tenemos un código QR en donde viene escrito un artículo que es un resumen de lo que vamos a platicar el día de hoy y que todos ustedes pueden acceder a él mediante su celular, y es un artículo de revisión de trastornos de conducta alimentaria en caso de que alguien deseara tener más información, y es un artículo de entrada libre. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva que los trastornos de conducta alimentaria, si bien han existido, pues básicamente desde el inicio de la historia de la medicina, porque conocemos algunas historias, algunas más famosas que otras, por ejemplo, la de Santa Teresa, que hacía unos ayunos importantes, que si nosotros nos ponemos a leer la historia, parecería que fuera una paciente con un trastorno de conducta alimentaria, o algunas otras figuras como la princesa Diana, que padecía una bulimia, y cada vez conocemos más y más personas que pueden tener trastornos de conducta alimentaria. Y ahora con este advenimiento de la pandemia nos dimos cuenta que el número de personas con trastornos de conducta alimentaria creció de manera importante, no nada más en México, sino a nivel mundial. Y creemos que este fenómeno es debido a tres cosas muy importantes. La primera es que se incrementó el tiempo de los adolescentes frente a las pantallas y frente a redes sociales, que muestran algunas figuras que son inalcanzables. Si bien nosotros en nuestra etapa de adolescentes podíamos comparar nuestros cuerpos con los de algunas artistas, algunas de ellas que incluso llegaban a tener cuerpos modificados por la cirugía plástica, vamos a ver que ahora las imágenes ideales que observan nuestros adolescentes no nada más son aquellas que pudieran o no estar modificadas por cirugía plástica, sino que aparte se enfrentan a los filtros que hacen personas que son verdaderamente irreales y que son los ideales en el cuerpo. Y no solo eso, sino que también el encierro llevó a que hubiera mayores índices de ansiedad y de depresión, que los papás, que quizá en un mundo en el que vemos que mamá y papá salieron a trabajar y cuando de repente volvemos a tener a la familia toda junta, se dan cuenta de que verdaderamente los niños y los adolescentes tienen malos hábitos de alimentación o una mala relación. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver que hay un paper muy interesante que publicaron de la Universidad de San Diego, que fue publicado en JAMA, en donde hacen una observación de qué está pasando con los trastornos de conducta alimentaria, y vemos varias líneas que nos hacen pensar que es una enfermedad en la que debemos de tener mucho cuidado en su presentación en el 2023. Sabemos que hay un aumento de la incidencia en relación a la cultura de delgadez
asociada a la belleza, también la moda de los cuerpos coreanos, los estigmas que existen todavía alrededor de la salud mental y pues desgraciadamente en México los trastornos de conducta alimentaria no están cubiertos por los seguros de gastos médicos. Los diagnósticos tardíos llevan a que los pacientes puedan tener resultados de enfermedades crónicas o enfermedades mortales. Hay pocos especialistas que se dedican como tal a trastornos de conducta alimentaria y todavía tenemos muchos tratamientos obsoletos o falta de estándares en el tratamiento. En la siguiente diapositiva me atreví a ponerles la imagen de una feminista que decía que el primer problema que tenemos todos, hombres y mujeres, no es aprender, sino desaprender. Y a mí me gustaría pedirles a todos los que están conectados en este momento que durante un momento nos tomemos un espacio para desaprender todo lo que hemos escuchado de los trastornos de conducta alimentaria. Porque desgraciadamente, como todas las enfermedades psiquiátricas, los trastornos de conducta alimentaria se encuentran rodeados de muchos estigmas alrededor de la enfermedad y de muchas cosas que en algún momento se creyeron que eran las bases de los trastornos de alimentación y que gracias a la investigación y el avance que hemos tenido en nanotecnología, en el estudio de genes, sabemos hoy por hoy la realidad y que está fuera de los estigmas y de que muchas cosas que aprendimos nosotros en la universidad. Y del otro lado, que no se puede leer muy bien, tenemos el paper que muchos de los pediatras recordarán, que es el paper que se publicó relacionando las vacunas de sarampión, rubiola y paperas con la presencia de autismo. Y que sabemos que ese paper escrito por Wakefield, que si bien la misma revista escribió después un comunicado en el que dijo que este paper estaba mal escrito, que no era un paper replicable, en que muchos papers después de este salieron a afirmar que esto no era cierto, que no había una correlación del diagnóstico de autismo con la aplicación de la vacuna de sarampión, rubiola y paperas. Hoy, en el 2023, a más de 20 años de su publicación, sabemos que todavía existen grupos antivacunas relacionando esta enfermedad con esta vacuna. Y lo mismo pasa con los trastornos de conducta alimentaria. Se crean y se afirman algunos papers que después es muy difícil poder desaprenderlos para abrir nuestra mente para conocer un poquito más de los trastornos de conducta alimentaria. En la siguiente vamos a ver que los trastornos de conducta alimentaria que están descritos en el último DSM-5 son la anorexia, bulimia, pica, rumiación, el trastorno de evitación de ingesta de alimentos, atracones y algunos otros como anorexia típica, el síndrome de ingesta nocturna de alimentos y el trastorno por purgas. Y me voy a detener un poquito para platicarles de los grandes cambios que ha habido en este DSM-5. El primero es que dentro de la anorexia se hicieron algunos cambios. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que no necesariamente todas las pacientes tienen que tener amenorrea para poder caer en esta clasificación, sino que hay pacientes que incluso con índices de masa corporales muy bajos siguen con ese periodo menstrual. Y lo nuevo que se agregó, nuevo entre comillas, porque el DSM-5 salió desde el 2013, es este diagnóstico de ARFID, que antes nosotros como pediatras lo conocíamos como picky eaters o niños selectivos para comer y que por sus siglas en inglés ARFID, que es Avoidant Restricted Food Intake Disorder, se refiere a aquellos niños que rechazan los alimentos por su color, por su textura, por la forma en que se ven, incluso sin haberlos probado, y que los lleva a alteraciones importantes nutricionales que pueden afectar de manera importante su salud. Y entonces vamos a ver que si ya vimos que los trastornos de conducta alimentaria han cambiado muchísimo en los últimos años, ¿qué es lo nuevo y qué sí es un trastorno de conducta alimentaria? Y vamos a empezar por hacer un énfasis en que no necesariamente un cuerpo se debe de ver demacrado, desnutrido, muy delgado para tener un trastorno de conducta alimentaria, que es uno de los principales estigmas, ya que puede haber gente en cuerpos muy grandes con anorexias y también puede haber personas en cuerpos muy delgados con atracones. Así que la figura como tal o la apariencia de una persona no determina quién puede o no tener un trastorno de conducta alimentaria. Y entonces, ¿cuáles son los factores que van a hacer que una persona lo desarrolle o no? Vamos a ver que son enfermedades que siguen siendo caracterizadas por enfermedades que son psiquiátricas
Sin embargo, existen estudios genéticos que nos hacen saber desde el 2017 a la fecha que existe una predisposición genética para desarrollarlos y que se encuentra en el cromosoma 12, de lo que hablaremos más adelante. También sabemos que hay cambios bien importantes a nivel neurológico que hace que los pacientes tengan alterado el sistema de recompensa y la secreción a nivel del sistema nervioso central de niveles especialmente altos de dopamina, que en algunos pacientes se ha determinado que son más o menos iguales que aquellos pacientes que tienen esquizofrenia, y que llegan a tener estos pacientes que tienen exceso de producción de dopamina, alucinaciones auditivas muy similares a lo de los pacientes esquizofrénicos. Sabemos también que existe una alteración a nivel hipotalámica que afecta la regulación de diferentes hormonas, entre ellas hormonas tiroideas y las hormonas sexuales. También sabemos que el medio ambiente relacionado con la cultura de belleza asociada a la delgadez tiene un impacto en estas pacientes, el uso de redes sociales y el tiempo que pasan en pantalla. ¿Y cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? La primera manifestación clínica en cualquiera de los trastornos de conducta alimentaria es la detención del crecimiento. Y eso es lo que nos tiene que llamar la atención como médicos de primer contacto con el paciente. No es normal que un niño, que un adolescente en plena etapa de crecimiento detenga su crecimiento. Y eso es lo primero que nos debe de hacer sospechar en que puede haber algo nutricional detrás de este estancamiento en la estatura. Puede no haber cambios importantes en el peso, tanto para abajo en el caso de anorexia como para arriba en el caso de atracones. La mayoría de los pacientes tienen alteraciones menstruales, específicamente amenorreas, que generalmente no son explicadas por alguna otra patología, y los pacientes cursan con algo que se llama síndrome de tiroideo enfermo. ¿Qué significa esto? Que cuando tú tomas un perfil tiroideo vas a encontrar niveles bajos de T3, aunque los niveles de T4 y TSH estén preservados. ¿Y esto por qué es? Esto es porque los pacientes tienden a ingerir alimentos que son bajos en triptofano, que se encuentran, por ejemplo, en la yema de huevo, en algunos pescados, en algunas grasas de componentes lácteos, y la falta de triptófano en la dieta es el precursor de algunas hormonas, como las hormonas tiroideas o de serotonina y de dopamina. También vamos a ver que los pacientes tienen alteraciones gastrointestinales importantes que van desde estreñimiento hasta reflujo, o en los pacientes que tienen purgas de tipo vómitos, pueden ser tan importantes como un sangrado del tubo digestivo, tienen caída del cabello, alteraciones mentales muy importantes y sobre todo un cambio muy importante en la dieta. Uno de los datos que nos hacen pensar que un paciente tiene un trastorno de conducta alimentaria es que su alimento favorito dejan de consumir, y que sabemos que en los adolescentes deben de comer como un adolescente. ¿Qué come un adolescente? Come pizza, come papitas, y cuando nosotros vemos los red flags de que toda la vida lo había comido y de repente lo deja de comer, estamos obligados de por lo menos tener una sospecha diagnóstica. Y vamos a avanzar a hablar un poquito de lo que platicamos de el factor hereditario o el factor de cromosomas. Y en esta diapositiva que sigue, vamos a ver cómo se ve un estudio amplio de genético. El nombre como tal es GWA para referirse a estudios amplios genéticos. Y lo que nosotros buscamos en un estudio amplio genético es precisamente tener algo que se llama Manhattan Plot para referirse a los rascacielos que existen en Manhattan. Y vamos a ver que de un lado de nuestra diapositiva vamos a ver cómo se ven, si pusiéramos los rascacielos de Manhattan, cómo se ven esos piquitos, que es lo que normalmente buscamos cuando se hacen estudios amplios de genética. Los primeros estudios se hicieron apenas en el 2011 y al principio se incluyeron 1,000 casos de pacientes con TCA versus 3,700 pacientes aproximadamente del grupo control, y vamos a ver en la siguiente representación de gráfica cómo están acomodados del 0 al 21 los cromosomas, y vemos que no hay ningún rascacielos. Sin embargo, en esta diapositiva que estamos viendo ahorita, cuando el estudio se amplió en el 2017 para incluir más de
17,000 pacientes, que para eso se necesitó incluir más de 5 países, vemos cómo claramente encontramos nuestro rascacielos en el cromosoma 12. Y ese cromosoma 12 es precisamente el que está involucrado en que los pacientes tengan una predisposición genética para presentar un trastorno de conducta alimentaria, sea cual sea el que se presente. Y curiosamente, cuando revisamos qué otras cosas se encuentran en el cromosoma 12 que puedan dar esta predisposición, es el mismo cromosoma que se encuentra alterado en pacientes con diabetes tipo 1 y pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. También se ha relacionado con pacientes que tienen esquizofrenia, con pacientes que tienen alteraciones importantes en el colesterol. Y vamos a ver que no nada más es la genética, sino que cuando pasamos a ver los estudios que se han hecho a nivel cerebral, específicamente aquellos relacionados con resonancias magnéticas que tienen algún tipo de asociaciones en las que, por ejemplo, aquí vamos a ver que aparte me encanta el título de este trabajo, en el que dice, nada sabe tan bien como el sentirse muy delgado, para referirse a la neurobiología de la anorexia a nivel del sistema nervioso central. Estos pacientes que se estudiaron en la Universidad de San Diego, se les ofrecieron estímulos, y los estímulos eran la sensación de tener alimentos que tuvieran grasa y azúcar en la boca, como un chocolate, por ejemplo. Y se compararon con aquellos que no tenían trastornos de conducta alimentaria, y se ve claramente cómo se empiezan a encender en estas resonancias magnéticas nucleares áreas que normalmente se encuentran en todo este factor de recompensa y que se iluminan de forma reversa de lo que pasa con los pacientes con obesidad. Entonces vamos a ver en el siguiente esquema que los pacientes tienen una alteración bien importante en el sistema de recompensa. Fuera de que todos nosotros cuando comemos un alimento y percibimos el alimento y el alimento empieza a entrar en el estómago y se empieza a secretar grelina y se empieza a secretar insulina, generalmente este es un sistema de recompensa positivo. Es decir, se encienden en el cerebro diferentes señales que nos permiten saborear un alimento, relacionarlo con algo positivo, como algún recuerdo agradable, como la sensación de sentirse satisfecho después de haber comido un alimento, y esto pasa a la inversa en pacientes con anorexia. ¿Qué es lo que pasa con estas pacientes? Lo que sucede es que estas pacientes reciben esta misma recompensa con la sensación de estómago vacío. Cuando su estómago está vacío, entonces ellos sienten esta recompensa, y por eso el que iniciar el tratamiento sea tan complejo con estos pacientes, porque recibir el alimento y tener una distensión abdominal crea circuitos inversos que hacen que se enciendan algunas partes, como por ejemplo el área de la amígdala o el área que vemos en color amarillo relacionado con la producción de serotonina y dopamina, que da la sensación de alerta o la sensación de ansiedad. Y no solamente son los genes, sino lo que pasa a nivel del sistema nervioso central, sino también hay alteraciones metabólicas. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver que los pacientes, se hizo un estudio importante de pacientes con anorexia, y se vio que los pacientes con anorexia tienen alteración también en la producción de grelina, y que la grelina en algunas ocasiones se ha llamado como la hormona del hambre, y está la secreción de grelina. Entre menor sea el peso, menor es esta secreción y menor hambre es la que nosotros tenemos, y entre se va incrementando el peso, entonces estos pacientes van produciendo más grelina. Este estudio se ha hecho más ampliamente en pacientes con obesidad. Sin embargo, cuando se hizo en pacientes con anorexia, vamos a ver que los pacientes con un peso bajo tienden a tener producciones de grelina menores, lo que hace que verdaderamente tengan menos hambre. Así que a la hora que juntamos los genes, la neuroimagen, la biología y algunos estudios hechos en ratones, sobre todo aquellos relacionados con el microbioma, también vemos que hay algunas bacterias, específicamente Roseburia y bacteroides,
que son bacterias que tenemos en el intestino que son capaces de sobrevivir en fenómenos de inanición muy importantes, pudiendo obtener sus fuentes de energía para sobrevivir a través del metano, por ejemplo, o a través de diferentes sustancias y que no necesitan muchos alimentos para estar presentes en el intestino. Así que si nosotros sumamos una asociación genética, más las asociaciones neurobiológicas, más el metabolismo, más el microbioma, es entonces que el paciente desarrolla un trastorno de conducta alimentaria. ¿Y por qué los pacientes desarrollan trastornos de conducta alimentaria en la pubertad? Porque sabemos y está estudiado que cuando los pacientes empiezan con la producción y la activación del gonadostato, esto activa esta cascada de problemas que hemos explicado anteriormente. Y también eso hace que estas enfermedades sean mucho más frecuentes en mujeres que en hombres, porque sabemos que está relacionado con los genes y que generalmente empiezan a aparecer alrededor de la pubertad, independientemente de cuál sea la edad de la pubertad del individuo, sean los 12, 14 o incluso hasta 16 años en algunos varones. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son las 9 realidades acerca de los trastornos de conducta alimentaria, precisamente para quitar algunos de los mitos que hemos estado nosotros escuchando anteriormente. Y en esta diapositiva, que es una diapositiva que se hizo por la Academy for Eating Disorders, vamos a ver que están las 9 realidades. En la siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva que viene a continuación, vamos a ver que muchas de las personas con trastornos de conducta alimentaria pueden verse saludables a pesar de estar verdaderamente enfermas. Que la familia no es culpable. Al contrario, son los aliados para que las familias y los pacientes puedan recuperarse. El trastorno de conducta alimentaria es una crisis de salud que irrumpe con la familia y también sabemos que los trastornos de conducta alimentaria pueden presentarse en todas las edades y en todos los contextos socioeconómicos. Los genes juegan un papel muy importante, pero los genes por sí solos no van a predecir quién va a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. Y la recuperación completa es posible. Sin embargo, los números no son tan buenos. Los trastornos de conducta alimentaria representan la tercera enfermedad crónica más común en niños y adolescentes, seguido de obesidad y de asma. Sin embargo, de las tres, asma, obesidad y trastorno de conducta alimentaria, los trastornos de conducta alimentaria son las más mortales, con una tasa de mortalidad hasta del 20% de los pacientes que lo padecen. ¿Y de qué fallecen estos pacientes? Fallecen o bien de suicidio o bien de fallas cardíacas asociados a alteraciones metabólicas relacionadas con la desnutrición. Y en las siguientes diapositivas vamos a ver una serie de factores asociados con anorexia, con bulimia, para que nosotros podamos ver cuáles son las cosas como más importantes de cada uno de los grupos. Y vamos a empezar con el de anorexia y vamos a ver los primeros 5 factores en la siguiente diapositiva. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues la anorexia se caracteriza principalmente por ser una enfermedad en la que hay una restricción muy importante en los alimentos, ya sea porque se consumen cantidades inferiores a las que se necesita para poder tener los niveles calóricos adecuados, o bien los pacientes pueden llegar a buscar algunas restricciones como purgas a través del ejercicio o del vómito, o restricciones importantes, incluso uso de laxantes o de diuréticos. Siguiente diapositiva, y vamos a ver que lo mínimo que tenemos que hacer con estos pacientes es detener todas las cosas que hacen que los pacientes tengan comportamientos restrictivos, ayudarles a manejar la ansiedad, entender las complicaciones a largo plazo y ayudar a los padres y a la familia a poder tratar este miedo a los alimentos, tratando algunas de las otras morbilidades. En la siguiente diapositiva vamos a ver que en el caso de la bulimia, lo que nosotros queremos ver es que estos pacientes detengan todos los eventos de purga o de atracones, ayudar al paciente a regular las emociones y manejar la ansiedad y empezar a estructurar las comidas
previniendo sobre todo las etapas de ayuno que finalmente los van a llevar a tener un atracón. También ayudarles a prevenir, obviamente, las complicaciones y tratar algunas otras comorbilidades, porque estos pacientes son específicamente ansiosos e impulsivos. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de trastorno. Quiero decirles que el trastorno por atracones es el trastorno de conducta alimentaria más común de todos y que muchas veces se confunde con solamente obesidad. Pero si lo tratáramos desde la base, que es un trastorno de conducta alimentaria y que requiere un grupo multifactorial, empezando por psicología, muchas veces logramos resolver grandes cosas, ya que detrás de un atracón viene una ansiedad que muchas veces los pacientes tratan de a través de la comida poder manejar esa ansiedad. Así que hay que enseñarle a los pacientes a tener dietas flexibles, a dejar de hacer estos atracones, utilizar diferentes métodos de modulación de su estado de ánimo y de poder tratar las cosas que los mantienen ansiosos con cosas diferentes a la comida. También manejamos otras morbilidades. Y por último vamos a hablar del ARFID, que es uno de mis favoritos porque realmente la terapia del ARFID es muy divertida para los niños. Lo que hacemos es enseñarles a los niños a que no tengan miedo de los alimentos, buscar un poquito de dónde viene ese miedo. Muchas veces son niños que tuvieron reflujo, muchas veces son niños que tienen autismo, que tienen déficit de atención, tratar de corregir algunas alteraciones nutricionales, pero sobre todo enseñarles a comer en familia, regresarnos un poquito a esa época donde los padres eran los que decidían lo que iban a comer, no le preguntaban a los niños de 3 o 5 años qué quieres comer, donde se comía en familia y se dejaban los gadgets y era un momento para platicar y un momento agradable, fuera de tensión, donde las comidas se preparaban en casa y no tenían que ser comidas compradas o altamente procesadas, porque finalmente esa es la base del tratamiento de los trastornos de conducta alimentaria. Y en la siguiente diapositiva yo quiero enseñarles unas gráficas de la consulta de 3 de mis pacientes. Los 3 pacientes tienen el mismo diagnóstico, que es el diagnóstico de anorexia. Vamos a ver que en los 3 pacientes hay algo en común, que es la detención del crecimiento que dijimos desde el principio. Van a ver cómo esas gráficas hay una detención de talla muy importante. Sin embargo, en la parte de abajo vamos a ver que los cuerpos pueden verse muy diferentes porque hay pérdidas diferentes. Por ejemplo, la paciente de la gráfica de en medio se va a ver infinitamente más delgada que a lo mejor la paciente de la última gráfica. Sin embargo, eso no quiere decir que esté más grave que la otra paciente. Y vamos a ver que a lo mejor el primer paciente que tenía anteriormente un percentil 90 de peso y de talla, incluso recibía felicitaciones de parte del personal médico por estar perdiendo peso, pero cuando nosotros vemos que hay una pérdida de más de 2 percentilas o más de 2 desviaciones estándar, ahí tenemos que prender las antenas para decir qué está pasando. Y si bien pudiéramos nada más nosotros poner a los pacientes en un percentil y no saber precisamente cómo están, de ahí la importancia que estos pacientes tengan un pediatra y pueda tener una historia de sus historias clínicas y de sus percentiles para poder detectar cuando hay una detención en el crecimiento. Porque lo que pasa con estos pacientes es que cuando los papás empiezan a ver que hay un problema, los llevan por primera vez a nutrición, los grafican, pero sin conocer las gráficas previas, es muy difícil poder dar un diagnóstico de salud exclusivamente por una sola vez de graficarlo, sino que es bien importante conocer su historia de crecimiento. Y en la siguiente diapositiva les quiero presentar las 5 preguntas que tenemos que hacer en todo paciente que tenga una detención de crecimiento. Se llaman SCOF por sus siglas en inglés. Y básicamente lo que tenemos que explorar y que lo podemos hacer en 5 minutos de la consulta es preguntar si hay culpa después de comer, si les preocupa perder el control de lo que comen, si han perdido más de 6 kilos en un periodo de 3 meses, si se perciben gordos aunque todos los vean delgados y si los pensamientos alrededor de la comida dominan tu vida.
Habitualmente lo que pasa es que cuando hacemos esas preguntas, el paciente suelta en llanto y dice, necesito ayuda. Así que es un screening bien importante que podamos hacer en 5 minutos. Y si queremos hacer un screening como más específico, buscar datos, como queremos hacer algo más importante, hay un screening online que me gusta mucho porque viene en todos los idiomas, viene en español, en inglés, en francés, creo que tiene 15 idiomas, en donde es desarrollado por psiquiatras y que tiene más de 36 preguntas que van en relación a los hábitos de alimentación, bienestar, pensamientos, sentimientos. Entonces hay una checklist y al final le piden al paciente que ponga el correo electrónico del pediatra. Entonces al pediatra se le manda un resumen de este checklist en donde la clasificación es alto riesgo para sospechar trastorno de conducta alimentaria, riesgo moderado o ningún riesgo de trastorno de conducta alimentaria. Entonces es una herramienta muy útil que es de acceso gratuito. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son los criterios de internamiento. Que los criterios de internamiento de un paciente pues es aquel que tiene bradicardia, es aquel paciente que tiene un porcentaje de grasa menor al 10%, o pacientes con bulimia que pudieran tener síncope o alteraciones electrolíticas muy importantes. Esto estamos hablando de casos muy graves que afortunadamente son los menores. Entonces, ¿qué vamos a hacer por estos pacientes? Bueno, pues algo bien importante y como muchísimas cosas en medicina, se descubrieron de manera accidental. Y les voy a contar un poquito la historia. Una de las clínicas más importantes, porque antes todas las pacientes que tenían trastornos de conducta alimentaria se ingresaban en clínicas y se decía que era el tratamiento de elección y que todas las pacientes tenían que estar internadas, bla, bla, bla. Y entonces hay una clínica que se llama la Clínica Maudsley, en donde el acceso a esta clínica sobrepasaba, era una demanda muy importante. Entonces, había, no me acuerdo exactamente el número, pero vamos a poner un número imaginativo, que fueran 200 pacientes y que solamente podían entrar 100 pacientes. Entonces, lo que hicieron los médicos de esa clínica fue admitir a las primeras 100 que habían ingresado a la clínica y a las otras 100 hablar con los padres y explicarles cómo funcionaba la clínica para que hicieran una clínica en su casa, con su propia cocina, con sus propios alimentos, en su propia habitación. Y 6 meses después, cuando se da de alta a las primeras pacientes y se da el espacio para que entren las otras 100, se dan cuenta que las pacientes manejadas en su casa tenían mucho mejores resultados que aquellas que habían estado en la clínica, que habían tenido un menor porcentaje de ingresos al hospital, menor cantidad de complicaciones, pero sobre todo una ganancia de peso mucho mayor cuando se hacía en casa y con los papás. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver que este método se llamó método Maudsley o un método de tratamiento basado en la familia o family-based treatment. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es, a través de los papás, son los papás los que reciben la educación para que el niño en su propio medio pueda salir adelante. Involucramos a los padres de familia o en algunos casos a los abuelos o dependiendo de cómo tengan la composición familiar. El único caso que nosotros pensamos que no son candidatos son aquellos donde en la familia existe una gordofobia importante, un trastorno de conducta alimentaria y por supuesto violencia intrafamiliar. Sin embargo, el resto de las familias son candidatas para poder tener este tipo de manejo. Vemos, por ejemplo, que hoy por hoy el tratamiento basado en la familia es el tratamiento de elección y que el 70% llega a un peso adecuado al terminar el tratamiento, no desarrollan complicaciones y tienen recuperación de sus periodos menstruales. El 85% jamás requiere un internamiento y a los 5 años del 75 al 90% de los pacientes presentan una recuperación y solo el 10% permanece enfermos. ¿Y en qué consiste este tratamiento? Vamos a ver que este tratamiento consiste en 3 fases. En la primera fase se da el control total a los padres, es decir, el paciente no puede estar presente en la preparación de alimentos, no puede ir al súper, no puede decidir qué va a comer. Todo se le da a los padres y a los padres se les da una educación en nutrición.
y el mundo se detiene sin alimentos. ¿Qué quiere decir eso? Pues no dejamos que vayan a la escuela si no han comido, no dejamos que vayan a la siguiente actividad si no han recibido sus alimentos y por supuesto les damos diferentes pasos para poder manejar la ansiedad. En la fase 2, que normalmente la valoramos porque tiene que haber un incremento de peso de 500 gramos por semana, se le va regresando al paciente su autonomía y las indicaciones nutricionales se le dan al paciente y va regresando a sus actividades deportivas. Tratamos también en ese momento otras morbilidades y no las tratamos desde el principio porque muchas de las comorbilidades se confunden cuando un paciente está severamente desnutrido. Entonces nos esperamos a nutrirlo un poquito más y generalmente esta fase 2 la iniciamos cuando el paciente tiene por lo menos 15% de grasa. En la fase 3 hay una autonomía total en donde el paciente debe ser capaz de alimentarse por sí solo, de acudir a un buffet o a un restaurante y pedir una comida de acuerdo a sus necesidades, va tomando decisiones fuera de casas y puede tener control, incluso aunque esté en un mundo donde las amigas puedan estar en ayuno intermitente, a dieta, no desayunar y ser capaz de, incluso en un medio tan complejo, ser capaz de consumir sus propios alimentos. Y las nuevas herramientas que estamos haciendo es en base al microbioma y tenemos un estudio súper bonito de microbioma en donde estudiamos ciertas ratas free of germs, o sea, estériles, que inducíamos cierta anorexia y valoramos cuáles eran las bacterias, de las cuales ya platicamos un poquito, que Verrucobacteria y algunos bacteroides son los que más sirven, pero lo que nos dimos cuenta es que en el momento de hacer un trasplante fecal de células de pacientes que tenían adecuadas condiciones nutricionales o incluso aquellas que pudieran tener un poquito de sobrepeso en las ratas que tenían anorexia, vimos que había una recuperación muy importante independientemente de la cantidad o de la ingesta de alimentos y que después llevaba a que los pacientes tuvieran una mejora. Hoy por hoy no puedo decirles que tenemos como tal un lactobacilo o algo porque nos falta encontrar el medio de administración de estas bacterias, pero creemos que puede ser una gran herramienta en estos pacientes. Y en la siguiente diapositiva les quiero demostrar el paper de este estudio que hicimos que se llama Microbioma en trastornos de la conducta alimentaria, que de igual forma ustedes pueden accesar de forma gratuita a través de este código. En la siguiente diapositiva quiero contarles de un grupo de papás que se llama el grupo de FIST, que también existe a nivel mundial, en donde los pacientes o las familias que ya se recuperaron adoptan a los pacientes que apenas van a iniciar este tratamiento. Y este tratamiento es increíble porque tienen una comunicación en la que les pueden hablar en la madrugada, en las que comparten recetas, en las que hay una empatía bien importante para sacar a estos pacientes. Y en México, por supuesto que tenemos un grupo de FIST que los atiende 24/7. Quiero también enseñarles otra herramienta que es un libro que nosotros participamos en poder hacer la traducción de este libro al español y que se llama Cuando tu adolescente tiene un trastorno de conducta alimentaria, que básicamente es una guía o una estrategia de qué ir trabajando cada consulta y de cómo una familia debe abordar este tratamiento, que es un tratamiento basado en la familia. Así que el mensaje que yo les quiero dejar es que es súper, súper importante mantenerlos actualizados en los trastornos de conducta alimentaria. Es relevante saber que los pacientes sí se pueden recuperar, que no son niñas consentidas, que no son niñas que odian su cuerpo, que no son niñas que sufrieron un abuso, que no son niñas que no quieren crecer, que no es culpa de la mamá, que son enfermedades, que son potencialmente graves, que son enfermedades que cada vez está aumentando la incidencia en nuestro país. Que es súper importante el diagnóstico temprano para poder tener un tratamiento basado en la familia y ofrecerles a estos pacientes una calidad de vida. Que verdaderamente la pasan mal y la pasan mal porque hay una biología, hay un desarrollo, hay genes, hay bacterias que hacen que sea tan difícil el poderse alimentar. Y que nosotros como pediatras y como profesionales de la salud estamos obligados a poderlos detectar a tiempo y a poderles ofrecer la mejor calidad de vida. En el caso de los pacientes con ARFID, lo que hacemos en la clínica que tenemos nosotros, la siguiente diapositiva, que nosotros hacemos
este manejo en algo que se llama Health for Life o un área que se llama Bienestar, que es un área que está separada de pediatría porque es importante darles a los pacientes un espacio propio. Y lo que hacemos con los pacientes ARFID o los que antes se conocían como picky eaters o comedores selectivos es que hacemos una serie de juegos en los que hacemos que el paciente piense que tiene el control de los alimentos. Por ejemplo, le damos unos stickers que tienen carita feliz, carita triste o una carita neutral en donde le decimos, tú vas a clasificar los alimentos que se come tu mamá. Entonces el paciente piensa que está siendo la persona que clasifica y dice, esto sabe rico o esto no, pero realmente atrás de eso lo que estamos haciendo es haciendo que el paciente se acerque y pruebe un alimento. Que si el papá lo ofreciera y ándale, pruébalo, mira, sabe rico, el niño lo va a rechazar. Pero si el niño siente que tiene el control, entonces es bien importante. Cada vez que el niño logra comer un alimento, introducir ese alimento a su dieta, entonces en la consulta va recibiendo premios que van desde plumitas, colores, cosas que para los niños son bien importantes y que los niños quieren llegar a meter cada vez estos alimentos. También hacemos algunas pruebas en donde su alimento favorito, que casi siempre son las papas a la francesa, los coloreamos y ponemos colorantes de color verde para que es el color que más miedo les da a los niños y les enseñamos a comer papitas de color verde para que empiecen a ver que los alimentos de otros colores también son alimentos que pueden saber deliciosos. Y lo mismo hacemos con las texturas. Damos el alimento favorito, que repito, son las papas fritas, y las ofrecemos machacadas, deshidratadas, sin que cambie su sabor, para que el niño se vaya enfrentando a la tolerancia de los alimentos en diferentes formas, diferentes colores y diferentes texturas. Me encantaría poder quedarme con ustedes a hablar ampliamente de este tema que me apasiona profundamente, pero quería darles como un overview para que sepamos qué son, cómo son, qué podemos hacer por ellos y que por supuesto son enfermedades que pueden ser curables, pero todo depende de nuestro diagnóstico temprano y de nuestra referencia temprana. Y me quedo aquí para cualquier pregunta que ustedes tengan y que podamos platicar más abierto del tema. Muchas gracias, doctora Ayuso. Bueno, pues hay muchas felicitaciones. Mandan felicitaciones desde Maracaibo, Venezuela. Felicitaciones el doctor Nelson Faría, la doctora Josefina Artaza de Argentina, le manda felicitaciones. El doctor Alejandro Ortega le manda saludos. En fin, Noemí González García también por su presentación. Y fíjese que, fíjate que me quedé muy inquieto con tu plática porque a pesar de que soy un médico viejo y que yo oía cuando era niño de que pues ya se tiene que acostumbrar a que sea, así es él, muy flaquito o el gordito, ¿verdad? Y entonces la gente aceptaba que esa era su condición. Y me parece muy interesante porque lo que veíamos, o lo que yo vi cuando era adolescente, es que muchos de mis amigos cuando dejaron su casa y se fueron a estudiar o vivir solos y todo, cambiaron físicamente. Yo debo de imaginarme que cambió no solamente su forma de vivir, sino su forma de comer. Y la otra inquietud que también por ahí también le escribió alguien en Facebook, es de que hay niños que toda la etapa infantil hasta los 10, 12, hasta 14 años fueron delgaditos, 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 muy preocupados, lo llevaban con el pediatra, los pediatras ya no sabíamos qué darle de complementos ahí alimenticios, etcétera, porque pues efectivamente estaba muy delgadito. Y al llegar la adolescencia, se daba un estirón tremendo, crecía importantemente, y me imagino, antiguamente le llamábamos diferentes velocidades de crecimiento y desarrollo. No sé si eso siga vigente, pero ¿qué nos puedes comentar de eso? Definitivamente sigue en boga y cada paciente tiene diferente velocidad de crecimiento y sí hay algunos estándares para saber cuánto es lo normal y
cuándo nos tenemos que preocupar. Y la realidad es que, vuelvo a repetir, que es bien importante que sea un mismo pediatra el que tenga el seguimiento de este paciente para poder conocerlo y saber cómo están sus gráficas, cómo ha crecido siempre. Una de las cosas que nosotros vemos es que los niños, por ejemplo, en edad preescolar, entre los 5 y los 10 años, su velocidad de crecimiento debe ser aproximadamente de 6 centímetros por año para que nosotros digamos que está bien, sabiendo que hay niños que lo van a crecer de manera continua, es decir, 0.5 centímetros por mes, y es normal, pero también va a haber los que no crezcan nada y el último mes se den un estirón de 6 centímetros y eso también es normal. Y por eso es importante valorarlos todo un año, es decir, 12 meses, para poder decir, ¿me voy a preocupar o no me voy a preocupar? Ahora, cuando vemos que un niño está muy pequeñito, lo que hacemos es tomar una edad ósea, que es una radiografía de la mano no dominante, para poder saber cómo está el crecimiento de ese niño. Y esos niños que se llaman late boomers o que crecen tardíamente o que en la adolescencia se dan unos estirones, cuando nosotros vemos que la edad ósea es más abajo de su edad cronológica, es decir, tienen 6 años y tienen una edad ósea de 4, le decimos a la mamá, ni te apures, que cuando llegue la adolescencia se va a dar el estirón y no le va a pasar absolutamente nada. Contrario a lo que pasa cuando un paciente tiene 6 años, está bajito y su edad ósea es de 8 años, esos son los niños que tienen que ir con el endocrinólogo pediatra y entonces ver si son candidatos a hormona de crecimiento o algo diferente. También hay personas que se angustian con justa razón, creo yo, porque en la familia son muy altos y de repente ven que el niño, segundo, tercero, es chaparrito, 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 y lo empiezan a llevar con diferentes médicos y le dicen, ¿sabe qué? Es que tiene peso y talla normal. Bueno, normal en esas percentilas, pero para la familia, por ejemplo, padres de 1,90, mamás de 1,80, y de repente el niño llega a los 12 años y no llega al 1,45 o algo así. ¿Qué es el dato de alarma? Ahí es bien importante tomar en cuenta la talla de los padres y sacamos una fórmula que se llama tallo blanco familiar porque efectivamente no es lo mismo un niño en percentil 50 de papás de 1,80, 1,90 que un niño en percentil 50 de unos papás de 1,50. Y normalmente existe una fórmula matemática en la que sumamos la talla de mamá por papá, lo dividimos entre 2 y es más o menos 13 dependiendo si es varón o si es mujer, para que nos pueda dar en dónde está la percentila familiar y en base a eso determinar si el niño va creciendo dependiendo de su genética o no lo está. Entonces sí es importante hacer toda esta revisión de cómo están los padres, cómo están sus gráficas, cómo ha crecido en los últimos años y en el último de los casos tomarlo radiografía. Y ojo, cuando se estanca esa talla y vemos que en un periodo de un año no ha crecido sus 6 centímetros, ese es un dato de alarma. Y ahí hay que investigar qué es lo que está sucediendo. Y luego hay una situación al revés. O sea, padres de una estatura media, el niño tiene entre 12 y 15 años y ¡pum! Se da un estirón tremendo. Pero después de esa edad ya no crece. ¿Eso qué explicación puede tener? Definitivamente también es algo que estudiamos con la edad ósea, porque a veces los papás están muy contentos de ver que su hijo va grandote y ellos son pequeños, pero a veces se trata de pubertades tempranas. Y ojo, ese niño está alto ahorita, pero cuando todos los demás hagan el catch-up de la pubertad se me puede quedar bajito y ahí hacemos lo mismo. Hacemos la evaluación, sacamos la edad genética o dónde está la talla blanco familiar, tomamos la radiografía para decir no te preocupes o sí te preocupes porque va a dejar de crecer antes y tiene una pubertad. Bueno, me está dando un poco de risa porque me mandaron por mi WhatsApp, ¿verdad? Una persona que está viendo la plática no se quiere ventanear, ¿verdad? Porque acá en el sureste hay la creencia de que para que crezca el niño tienen que traer vitaminas de Estados Unidos. Entonces, les dan una serie de vitaminas, todas las que sean más caras o todas las que se venden ahí en Estados Unidos, y las traen como un tesoro con la esperanza de que quieren que el niño sea más alto. Entonces, ¿qué recomendación harías? ¿Funcionan? ¿No funcionan? Me encanta su pregunta, doctor, porque yo la veo aquí todos los días.
Incluso hasta me dicen, y si me voy al otro lado y las traigo, sirven más que las que están aquí. La realidad es que nosotros no damos vitaminas, salvo que si un niño con una deficiencia específica de vitamina D, que en el norte del país tenemos muchos, sobre todo los niños que no les dé el sol porque están en guardería mucho tiempo, esa es la única que damos muy a veces. La vitamina C, que los pacientes quieren que los demos para que se les quite la gripa todo el tiempo, y que yo les digo, es un agua de limón, dale naranjas y mandarinas, pero realmente lo hacemos a través de la comida. Y es bien importante ahorita que platicamos que hay gente del sureste y del norte, ¿cómo debe ser la comida? La comida debe ser regional, porque no es lo mismo el cabrito que yo me voy a desayunar que a lo mejor quien se va a desayunar un tasajito, ¿verdad? Entonces, idealmente debe ser regional, número 1. Número 2, estacional. No es lo mismo que yo me como unas granadas en septiembre a que me las come en febrero, porque la calidad del alimento es diferente. Número 3, adaptado a la dieta familiar. Si en mi familia se acostumbra a desayunar barbacoa los sábados, los niños se meten a la dieta familiar. Y adecuado a las porciones del niño. Y hay un tip que yo les doy como muy fácil a las mamás. Fíjense en la manita del niño. La manita más o menos puesta así es la cantidad de proteína que el niño debe de consumir. La manita en puño, la cantidad de frutas y verduras. La cantidad de grasa, 2 deditos. Y las manos juntas, la cantidad de carbohidrato. Porque también a veces me dicen, es que no come bien. Y cuando les pido que me dibujen en el plato las cantidades, quieren que coman como un adulto. Y eso está incorrecto, sino que tiene que estar adaptado a las porciones. Es rarísimo que incluso en pacientes muy desnutridos nosotros demos vitaminas, porque no es la solución y es una falsa solución. La mamá siente que como ya está dando vitaminas, no necesita mejorar las condiciones nutricionales y lo que necesitan es comer bien y obtener los nutrimentos de los alimentos frescos, regionales, de temporada y de familia. Muchas gracias. Siguen las felicitaciones. El doctor Jorge Chuc de Guadalajara la felicita. La doctora Araceli Silva de la Ciudad de México también le felicita. Aquí no sé quién sea, pero es Samsung. Me imagino que es su teléfono. Dice, en caso de consulta online, ¿dónde contactar? Muchas gracias. A mí me pueden contactar a través de las redes sociales, CIPATRIMD, y si no directamente a través de la página de TechSalud. Con todo gusto puedo ayudarles, no nada más a ver un paciente, sino que puedo mandarles todas las herramientas que ustedes necesiten si ustedes quieren hacer el seguimiento con todo el gusto del mundo. Al final, lo que todos queremos es no nada más poder mejorar la salud de los niños mexicanos, que es bien importante, sino trabajar también en investigación. Y también me apasiona decirles que parte de lo que hacemos en TechSalud es trabajar mucho en investigación. Justamente ahorita tenemos unas ratitas que les estamos viendo si realmente tienen deficiencia de zinc y si vale la pena, pero al final de cuentas, incluso las ratitas comiendo mejor, mejoran todo su metabolismo. También le manda felicitar el académico doctor Ulises Reyes Gómez. Abrazo, doctor. Conocido de todos nosotros. Y bueno, yo quiero hacer un comentario porque la obesidad, que es un proceso inflamatorio finalmente, se relaciona mucho con los grados o la gravedad del asma en los niños. Entonces, tanto la obesidad o trastorno como enfermedad crónica, como el asma de enfermedad crónica, hemos visto que ese proceso inflamatorio mejora al restringir ciertos alimentos. Seguramente se altera la microbiota, ¿verdad? Y algunas de las alergias en estos niños asmáticos, al cambiar la dieta, pues mejoran. Mejoran no solamente en su peso, en su talla, sino mejoran en la expresión del asma. ¿Tienes algún comentario de eso? Por supuesto. Las dietas antiinflamatorias, nos hemos dado cuenta que sirven no nada más para que un niño se desarrolle de manera adecuada, sino con todas aquellas patologías asociadas a la obesidad, entre ellas el asma, como usted bien lo mencionó, pero también alteraciones importantes a nivel vascular, el desarrollo de diabetes tipo 2. ¿Cuál es una dieta antiinflamatoria?
Es aquella dieta que está libre de alimentos procesados, que evita algunos alimentos conservadores, como alimentos que están con un exceso de sodio, con un exceso de azúcares refinadas, con un exceso de harinas blancas. Entonces, son unas dietas que son principalmente a base de frutas y verduras, que están en condiciones en donde no se modifica la fruta y verdura, es decir, la comida fresca, o algunas proteínas que de preferencia sean igual de la región y que no estén fritas, sino que tengan algún proceso de cocción o de plancha, y con algunas de los cereales, sobre todo aquellos que no contienen gluten. Y cuando a veces decimos no contienen gluten, pensamos que tenemos que comer el pan especial hecho con quién sabe qué. No, es cambiar a un cereal que nunca ha tenido gluten, como el maíz, y que tanto tenemos en México. Entonces, también las dietas que son mesoamericanas, si nosotros las revisamos, son dietas antiinflamatorias. Nopales, chocolates, bueno, cacao más que chocolate, cacahuates, frijoles, son dietas antiinflamatorias. Y estamos tan cerca de Estados Unidos y tan alejados del resto del mundo que tendemos a consumir alimentos ultraprocesados cuando la calidad de nuestra dieta mesoamericana es tan rica que lo que tenemos que hacer es regresarnos un poquito atrás. Yo les pregunto, cuando nosotros éramos niños, ¿te preguntaban qué quieres comer? Claro que no. Tu mamá decía, tú te lo comes y punto. La comida era procesada. Yo no iba a McDonald's nunca. La comida era hecha en tu casa. Tú te podías tardar mucho tiempo en comer y te recogían el plato. La mamá estaba presente y comías en familia y no había televisión ni nada que distrajera el momento de la comida. Entonces, regresarnos un pasito para atrás nos hace ver en qué condiciones nutricionales estábamos. Todo el tiempo estábamos activos. Nos decían, métete a la casa, ya no estés jugando tanto tiempo, y no al revés, no salte a jugar. Entonces, al final el tratamiento basado en la familia es eso. Ahí viene otro, perdón, pero me están llegando a Adelante, encantadas. Un chico de 12 años, jugador de fútbol, el entrenador le recomendó que fuera a ver un nutriólogo, pues porque tenía sobrepeso y era lento para jugar el fútbol. Hasta me ponen aquí que es defensa. Pero cuando el nutriólogo le cambia la dieta, el niño se empezó a enfermar. O sea, ¿qué es lo que pasó? Yo quiero pensar, soy ignorante en estos temas, pero pues a lo mejor él estaba en un equilibrio y de repente le rompen el equilibrio a ese niño. ¿Qué habrá pasado? Muchos de los pacientes que yo tengo aquí son pacientes que van por primera vez a un nutriólogo y los ponen dietas restrictivas o dietas para adultos. Hay que recordar que un adolescente que está en proceso de crecimiento, el porcentaje de grasa de su dieta debe ser entre el 20 y el 25% versus los adultos, que debe ser entre el 15 y 20%. Los niños necesitan grasa. Y cuando hablo de grasa, hablo de cacahuates, aceite de oliva, el aceite propio del pescado. Ese tipo de cosas es bien importante. Y los niños no deben estar a dieta, sino hay que enseñarles a comer porciones adecuadas y actividad física. Pero las dietas restrictivas pueden llevar a un daño o a un déficit muy importante, porque el niño no nada más debe de comer lo propio de su edad, sino el desgaste de la actividad física. Porque quizá un adulto con esa misma actividad física funcione bien, pero tienes que tomar en cuenta el factor crecimiento. Y por eso los niños hay que dejarlos de alguna manera que coman intuitivamente y no restringirles el momento del hambre, sino escoger las porciones, los alimentos adecuados, y que todos los alimentos tengan proteína, frutas y verduras, carbohidratos complejos y su porción de grasa. Aquí hay otro comentario que me parece bastante interesante. Voy a poner el cargador. Sí, doctor. Sí, bastante interesante que se me hace porque dice, cambiaron la dieta de mi niña, una niña que va en 4º año de primaria, porque la bulleaban por estar gordita.
Y empezaron por no dejarle que comiera nada en el recreo, excepto manzana. Y la niña la tuvieron que llevar después con el psicólogo porque el psicólogo dijo que estaba deprimida. O sea, a ver, creo que muchos sabemos que el consumo alto en azúcares pues es un estimulante y los niños andan todos acelerados. Pero es posible que haya cambios por una restricción de la dieta o cambio de la dieta y que afecte emocionalmente. Completamente. Ya platicamos ahorita que los cambios en la dieta pueden hacer que los niños tengan deficiencia del triptófano, que es el precursor no nada más de la hormona tiroidea, sino también de la dopamina, que es la hormona de la felicidad, y de serotonina. Es cuando a mí me vienen niños que están con sobrepeso, con obesidad, la única restricción que les pedimos es que los líquidos que beban no contengan calorías, es decir, que beban agua. Les quitamos el refresco, las bebidas deportivas, los jugos, las bebidas de leche que está adicionada con azúcar, pero no les restringimos absolutamente nada de la dieta, incluyendo sus papitas y gancitos. Nada más les enseñamos a comer de manera equilibrada. Por ejemplo, ok, vas a pedir pizza, cuál es una cantidad correcta y cuál es una incorrecta, pero no les quitamos la pizza. No les mandamos manzana nada más al colegio, porque eso no nada más le va a afectar a no tener los nutrientes adecuados, lo puede predisponer a un atracón, pero más que nada lo hace bien vulnerable a que los amigos digan, te mandaron con una manzana, y fomentar el bullying o algo que se llama body shaming en relación a comentarios negativos alrededor del cuerpo. Entonces, aguas con poner a los niños a dieta. No, hay que restringirles sí lo que beben porque son calorías que se beben y que no dan la sensación de saciedad. Y es importante que el alimento dé sensación de saciedad. Entonces los ponemos a beber agua, pero pueden seguir una dieta. Nada más equilibramos la entrada de frutas y verduras que también dan saciedad. Aquí hay un comentario bastante largo, voy a tratar de redactarlo un poco, pero dice, nos dijeron que la obesidad del niño era un trastorno psicológico por la dinámica de la familia y que pues como somos gorditos, la mamá y el papá, ¿verdad? Que por esa razón el niño tenía ese problema. Bueno, yo recuerdo hace como 40 años, en unas clínicas pediátricas de Norteamérica salió algo que me dejó muy marcado, que la posibilidad de un niño obeso con padres obesos era un porcentaje verdaderamente bajo, muy poca posibilidad de mejorar. Y la explicación era muy simple. Bueno, pues es que en la dinámica de familia, ¿no? Pues comerlo es todo. Desde que se levantan ya están pensando en el desayuno y en lo que van a comer. Y luego están comiendo y ya están pensando en la botana y en lo que van a cenar. Y hay 4 o 5 platillos ahí para escoger y de todos quieren probar. Entonces, es una cultura y una dinámica que tiene la familia terrible. Ese niño, pues, ¿cuándo va a adelgazar? Si le han enseñado a comer, pero tremendo. Entonces, pero aquí mencionan muy bien, pues me imagino que es un comentario así angustiado. ¿Qué se puede hacer? Pues no sé qué se Claro, puede hacer aquí en una familia en donde es todos súper son obesos. importante, claro, en el grupo de endocrinólogos pediatras que manejan obesidad, ellos utilizan una frase que dicen la obesidad es contagiosa. Y a lo que se refieren con es una enfermedad contagiosa es que si es una dieta de una familia donde está un excedente de grasa, de carbohidratos, pues obviamente que tiendes a comer como comes. Entonces, ¿qué se debe hacer en ese niño en particular? Primero, evitar el body shaming. No se vale decirle, tú estás gordito y nosotros no, ¿verdad? Entonces, el trabajar como familia. Yo les pido que cambien la despensa, que cuando el niño tenga la ansiedad de comer y abre esa despensa, encuentre a lo mejor pastas que no están preparadas, no algo fácil como galletas o cereales que tienen mucho azúcar, que abre el refri y esté lleno de frutas y verduras, para que sea eso lo que consume. Que es bien importante que toda la familia se incluya en este proceso de vamos a beber agua y no vamos a comprar refresco papá, mamá, hermanos y el niño. Todos vamos a salir a hacer actividad física.
y nos vamos a caminar o salimos a andar en bicicleta, porque no se vale al niño decir, tú no te comes el pastel, tú no debes comer esto, siendo que los padres estamos haciendo lo contrario. Entonces es bien importante que en esta dinámica familiar no se pone al niño a dieta, se pone la familia a dieta. Sí hay cierta predisposición genética para el desarrollo de obesidad y no nada más exclusivamente que se transmita como tal obesidad, pero sí se transmite como el exceso de producción de grelina o de diferentes cosas, pero sobre todo los hábitos. Yo creo que los hábitos son verdaderamente importantes. Muchas gracias. El doctor Israel Palacios te manda saludos y felicitaciones desde Tegucigalpa, Honduras. Dice, muy educativa y orientadora ponencia. Gracias por la información. El doctor, bueno, no dice aquí su nombre, pero dice, soy endocrinóloga pediatra, totalmente de acuerdo, de tener mucho cuidado con las indicaciones de alimentación. Debe de ser de ver muy dirigida a adultos. Bueno, yo me imagino que quiere decir que hay que tener cuidado en las dietas de los niños porque muchos nutriólogos les ponen dietas de adulto para niños. Completamente. Me imagino que así ha de ser el comentario. Pues siguen las felicitaciones por acá también. Doctora, qué bárbaro, qué taquillera es. Bueno, es un tema maravilloso y estamos aprendiendo todos, pero ya nos hemos pasado el tiempo destinado a esta plática y yo quisiera, por favor, que nos mandara un mensaje final a manera de epílogo antes de que cerremos esta transmisión. Primero quiero agradecerles a todos por estar aquí su viernes en la noche, en lugar de estar cenando o disfrutando de alguna otra cosa diferente. Muchas gracias por su atención e interés en el tema. Creo que como pediatras es muy importante que sepamos que los trastornos de conducta alimentaria no son enfermedades exclusivamente psicológicas, que tienen una base genética, que tienen una base metabólica y que nosotros estamos ahí para ayudarlos. Que regresar a las bases de una buena alimentación en familia es básico para poder ayudar a estos pacientes y que somos nosotros, los adultos, quienes a través de mejorar los hábitos podemos mejorar las condiciones de un país que tiene estos extremos de nutrición. Entonces, volver a las bases, cocinar, comer en familia, porque comer en familia no nada más nutre el cuerpo, sino nutre el alma también. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Quiero completar de la doctora endocrinóloga, dice, y sí, muchos niños llegan con alteración tiroidea por justamente no tener una buena alimentación o cambio brusco. Felicidades a la doctora Zipatli. Quiero hacer un pequeño comentario porque finalmente somos lo que comemos y la calidad de vida. O sea, todo lo que hagamos en la etapa infantil se va a notar, bueno y malo. Pero las tres variables fundamentales para la calidad de vida son lo que comemos, qué tanto respiramos y cuánto nos movemos. Entonces, ahí está el secreto. Y tenemos que ser cuidadosos desde la etapa infantil para proveer de esas variables para que tengamos adultos con buena calidad de vida. Quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, a la doctora Zipatli Ayuso, su excelente conferencia, y les invito a todos ustedes a que visiten nuestro canal de YouTube, que en breve esta plática estará ahí con todas las demás. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, gracias.